Entonces, hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con números racionales. Vamos a ver la operatoria que tienen los números racionales, que aparece acá. El inverso aditivo, conceptos, inverso multiplicativo, ya que acá en los racionales comienza a aparecer el inverso multiplicativo en los números enteros y en los números naturales, así como de por sí, en solamente ese conjunto numérico, no existe el inverso multiplicativo, ¿ya? Número mixto, orden de los números racionales, números decimales, transformación de decimal a fracción y aproximaciones y truncaciones, redondeos, etc. Además de los ejercicios propuestos que vamos a resolver al finalizar. Entonces, los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como cociente entre dos números enteros, con denominador, acá denominados, ahí sí, denominador, distinto de 0. Es decir, son los números que se pueden escribir de esta forma. A sobre B, con A y B perteneciente a los enteros, y con la restricción de que B no puede ser 0. ¿Ya? Si es que quieren saber por qué B no puede ser 0, me lo pueden decir acá. Puedo hacer otro video como cortito explicando el por qué, como con un argumento que igual es como más entendible. Entonces, por ejemplo, tenemos de ejemplo los números racionales. El 1, el menos 1, el 3, porque acá se incluyen los enteros. Les recuerdo que están contenidos ahí. Entonces el 1, el menos 1 y el 3 también son números racionales. Tenemos el 3 séptimos, el menos 1 cuarto, el 0 sobre 6, el 0,2, el 0,5, periódico, y el 3,28 semiperiódico. ¿Ya? Acá el 1 y el menos 1 son considerados números racionales porque uno puede dividirlos por 1 y es exactamente el mismo número. Acá, ejemplos de números que no son racionales. 1 sobre 0 no es ni siquiera número, menos 7 sobre 0 tampoco, 0 sobre 0 es algo que para las personas que vayan a estudiar ingeniería les va a interesar mucho cuando vean el concepto de límites. Tenemos raíz de 2 y, por ejemplo, logaritmo de 3, que eso lo vamos a ver cuando veamos números irracionales. Entonces, vamos a empezar con lo más basal, que son los tipos de fracciones. Tenemos fracciones propias, que van a ser aquellas fracciones que el numerador, el valor absoluto del numerador, es menor al valor absoluto del denominador. ¿Ya? Por ejemplo, esta que aparece acá. También se puede considerar otro ejemplo, un menos 3 cuartos, y así podríamos seguir infinitamente. ¿Ya? Son todas aquellas fracciones que el numerador, su valor absoluto, es menor que el valor absoluto del denominador. Ahora, una fracción impropia es aquella que sucede lo contrario. En este caso, vamos a tener que el valor absoluto del numerador va a ser mayor al valor absoluto del denominador. Por ejemplo, 7 tercios, 9 tercios, 6 quintos, etc. Por dar unos ejemplos. Ya, entonces tenemos esas dos demandas. Y luego vamos a tener aquello que se puede llamar como número mixto. Las fracciones impropias se pueden escribir de la forma C como la parte entera y una fracción. Esa notación que aparece ahí se denomina como número mixto. Entonces, ¿qué es lo que se realiza para transformar un número mixto a fracción? En este caso lo expresamos como operación. Estamos multiplicando nuestro entero, acá, por nuestro denominador, y le estamos sumando la parte fraccionaria a esto. Ya, vamos a borrar ahí como para que se vea el concepto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos. Tenemos 4 enteros, 3 quintos, que en este caso nos queda 4 por 5, más 3, 23, y eso dividido en 5. Y esta sería la fracción impropia asociada a este número mixto que aparece acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si es que tenemos números mixtos negativos? Nosotros consideramos su signo fuera de nuestra fracción, realizamos la misma operación, pero les repito, nuestro signo queda fuera de la operación. ¿Ya? Sucede exactamente lo mismo.
Entonces, por ejemplo, tengamos dos enteros, un medio. Eso sería 2 por 2 más 1 dividido en 2. Y eso es exactamente... sí, sí se puede. Se puede hacer el proceso inverso blanco. Por ejemplo, acá tenemos 5 medios. Ahí. Por ejemplo, si es que tuviéramos una... tenemos una fracción impropia. Por ejemplo, 5 tercios. Lo voy a escribir con negro. Pensamos, ¿cuántas veces nos cae el 5 en el 3? Nos cae solamente una. ¿Y qué nos sobra en este caso? Serían 2 tercios. Claro, hay que como de que dividir y restar, hacer como el proceso inverso. ¿Ya? Se puede pasar de un lado a otro. Por eso tiene el símbolo de la igualdad. Siguiente. Relaciones entre los números que son racionales. Por ejemplo, acá tenemos dos fracciones, sean a sobre b y c sobre d. Voy a hacer un poquito zoom acá. Números racionales. Se cumple siempre que si sucede lo siguiente, o sea, si yo tengo la igualdad de fracciones, acá, vamos a checar un poquito esto. Si yo tengo esa igualdad, siempre se va a cumplir que el producto cruzado, o sea, A por D y B por C, van a ser iguales. A esa propiedad se le llama multiplicación cruzada. Entonces, por ejemplo, yo tengo de que 2 tercios es igual a 8 doceavos, y se va a comprobar eso. Vamos a hacer la multiplicación cruzada, 2 por 12 y 3 por 8. Y en este caso llegamos a que 24 es igual a 24. Entonces ahí se puede decir que ambas fracciones en realidad son exactamente iguales. ¿Ya? Acá estamos viendo equivalencia entre fracciones. Siguiente. Operatoria con fracciones. Acá hay varias operatorias que se pueden realizar. Se puede realizar amplificación y simplificación, que la amplificación consiste en multiplicar el numerador y el denominador de una fracción por una misma cantidad, distinta de cero, obteniendo una fracción equivalente entre sí. Entre paréntesis ahí les puse que una fracción equivalente es aquella que posee igual valor numérico. Son exactamente el mismo número, pero expresado de manera distinta. Por ejemplo, 2 tercios amplificado por 4 es 8 doceavos. Y eso sucede porque si yo tengo 2 tercios, a esto lo voy a multiplicar por 4 dividido 4. Eso significa que consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador por exactamente la misma cantidad. Y esto es 8 sobre 2. ¿Ya? Y abajo tenemos un ejemplo con números negativos, que también opera de la misma manera. Ahora, la simplificación consiste en dividir el numerador y el denominador por una misma cantidad, también distinta de cero, obteniendo una fracción equivalente. O sea que tienen el mismo valor. Entonces en este caso, por ejemplo, se tiene 18 sobre 24, y eso simplificado por 6 queda como 3 cuartos. Ya para aquellas personas que estén acostumbradas a trabajar con fracciones y simplificarlas, porque quizás si algún docente suyo se los pidió, porque llegan a como una respuesta mejor expresada, deben estar acostumbrados a realizar eso. Entonces, ahí les puse una observación de que una fracción irreductible es aquella que no se puede simplificar. Por ejemplo, un medio, 2 quintos, 3 octavos, 9 onceavos, etc. Que no posean ningún factor en común entre ellos. Ahí se llega a la forma más reducida de lo que podrían ustedes simplificar. Otras operaciones básicas: suma y resta con igual denominador y suma y resta con distinto denominador. Entonces, para sumar y restar fracciones con igual denominador se deben básicamente sumar o restar sus numeradores y conservar el denominador como aparece acá. Por ejemplo, 3 medios más 7 medios.
Eso es lo mismo que 10 medios, que si se sigue desarrollando es exactamente igual a 5. ¿Ya? Suma y resta con distinto denominador. En este caso, para sumar o restar fracciones con distinto denominador, se debe amplificar o simplificar las fracciones para que los denominadores alcancen un valor en común. Acá, básicamente, lo que hay que encontrar es lo que vimos la semana pasada, que hay que encontrar el mínimo común múltiplo. Usualmente, el denominador ocupado es el mínimo común múltiplo entre los denominadores, y también se puede utilizar el denominador que sea el producto entre ellos. ¿Ya? Por ejemplo, acá puse una fracción cualquiera, y para sumar o restar, ya que tenemos distintos denominadores, realizamos la multiplicación de b y b. Pero de repente no es tan necesario. Por ejemplo, si es que yo tengo un medio más 3 cuartos, eso es exactamente lo mismo a 4, que es el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, y sumo el resto. Hago 1 por 2, 2, más 3 en este caso, y eso es lo mismo que 5 cuartos. ¿Ya? Entonces, no, mínimo común múltiplo entre fracciones, o si es que no se puede, hacer el producto entre ambos denominadores. ¿Ya? Acá, a ver, resuelto de otra manera, podría haber quedado, si es que yo hubiera amplificado para igualar denominadores, hubiera quedado 2 sobre 4, que es exactamente la misma fracción, más 3 cuartos. Ahí yo estoy igualando denominadores, y ahora solamente sumo, ¿cierto? Me quedaría 5 cuartos. Es exactamente lo mismo. Multiplicación. Para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces, en realidad la multiplicación lo que se realiza es que se hace la multiplicación horizontal, ¿cierto? A por B, y en el caso del denominador, C por D. Y la división, para dividir fracciones se multiplica la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Entonces tenemos AC dividido B sobre D, y eso va a ser lo mismo que AC por el inverso multiplicativo. Aquí se saltemos un poquito a potencias, que se denota de esa forma, y eso es exactamente lo mismo a lo que aparece acá. El inverso multiplicativo, por así decirlo, da vuelta al número con el cual estamos trabajando. Y quedaría de esa manera. Quedaría A por D y C por B. O en otros casos, por ejemplo, si es que quisiéramos recordarlo de manera más simple, no tan técnica, por ejemplo, B de D, podríamos realizar lo siguiente: C por B, y eso queda en el denominador. Y después tendríamos con otro color para que se note la diferencia: A por D, y eso quedaría en el numerador. Ya, generalmente también se puede enseñar así. Entonces esa es la forma que opera la multiplicación y la división con fracciones. Ahora, relaciones de orden, para saber qué número es mayor a otro, con los números racionales. Si nosotros tenemos dos números racionales, fracciones, para comparar números racionales se pueden utilizar los siguientes métodos. Se puede realizar la multiplicación cruzada, y este método funciona con parejas de fracciones que uno desee comparar. No funciona como si es que nosotros tuviéramos más, ya que no existe método así para relacionar más. En este caso, si la multiplicación cruzada mantiene el orden, significa que en este caso la fracción A sobre D sería mayor o igual a la fracción C sobre D. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ver qué sucede con un tercio y un medio.
En este caso realizamos la multiplicación cruzada, o sea, 1 por 2, y realizamos la otra multiplicación cruzada, y tendríamos 1 por 3, y tendríamos que 2 es menor que 3, entonces estas fracciones mantienen esta relación de orden. Ya se mantiene exactamente la misma. Un tercio es menor que un medio. Ya acá puse un ejemplo sencillo para que se pudiera observar de manera más simple. La otra forma es igual a los denominadores. En este método se amplifican las fracciones de modo que todas tengan igual denominador. Acá se puede aplicar para más de dos fracciones al mismo tiempo. Luego, la fracción que tenga mayor numerador va a ser la que va a ser más grande, por así decirlo. Entonces, en este caso, tenemos 5 sobre 16 y 3 sobre 10. Se amplifica para que lleguen al mismo denominador, 160. Se ve cuál es la que tiene mayor numerador, que en este caso es esta, y se aplica la relación de orden, que en este caso 5 sobre 16 es mayor que 3 sobre 10. ¿Ya? Ahora, el otro método, los otros dos métodos que existen, son igual a los numeradores, pero acá en este método en que hay que fijarse en el denominador. ¿Por qué? Porque si nosotros igualamos numeradores, la fracción que posea menor denominador va a ser mayor. En este caso, tenemos la misma fracción, 5 sobre 16 y 3 décimos. En este caso igualamos numeradores, 15 y 15. Y los denominadores también los amplificamos, que en este caso tendríamos 50 y tendríamos 48. Entonces, en este caso, lo que hay que fijarse es que mi denominador sea menor. ¿Por qué? Porque yo voy a estar dividiendo por un número más pequeño. Y eso me entrega que la relación de orden va a tener ese sentido. ¿Ya? Se puede realizar igualando denominadores. Hay que fijarse en el numerador ahí. Numerador mayor significaría que la fracción es mayor. Y si no, si es que igualamos numeradores, hay que fijarse en la que posea menor denominador. Es como la relación inversa. ¿Ya? Ahora, otro método es convertir el número decimal, pero ahí es más que nada si es que tienen ventaja con dividir y ustedes pueden escribir esto como decimal. De repente no es tan óptimo si es que estamos trabajando con decimales periódicos o semiperiódicos. Entonces en este caso hay que convertir, hay que dividir y hay que ver la relación que tengan ambos números decimales. Por ejemplo acá 0,31 es mayor que 0,3. ¿Ya? Esta es como la más básica, es como la más ir al cálculo necesariamente sin hacer una comparación en sí, sino que ver qué número es mayor que otro y sería. Ahora, cuando estamos hablando de números decimales, que los números racionales pueden ser o fracciones o pueden ser números decimales, en realidad los números decimales también contienen a todas las fracciones. Entonces, tenemos tres tipos de números racionales. Tenemos los decimales infinitos, o sea, los decimales finitos, los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos. Y acá yo me voy a detener un poquito para que entiendan de dónde aparece la fórmula de que ustedes tienen que dividir por 9 o dividir por 90, etc. Voy a explicar uno y uno, ya que involucra un poco de álgebra. Entonces, por ejemplo, tenemos los decimales finitos, como lo dice su nombre, tienen una finita cantidad de números. Por ejemplo, el que aparece acá, 0,25, tiene dos cifras decimales y son finitas. Finalizan ahí. Ahora, tenemos los decimales infinitos periódicos, que en este caso es aquel que tiene un número indeterminado, infinito, de dígitos y se repite en una o más cifras de manera periódica. En este caso, el periodo abarca todas las cifras decimales que tengan. Por ejemplo, yo podría tener algo así: 0,125 periódico
Y eso es exactamente lo mismo decir 0,125, 125, 125, así sucesivamente, infinitamente. Y ahora tenemos los decimales finitos semiperiódicos, que en este caso el periodo abarca una parte de la cantidad de cifras decimales. Y significa que a partir de ese momento se empieza a repetir el periodo. Como aparece ahí, tenemos 1,234, después 34, 34, 34, 34, infinitamente, ¿cierto? En los decimales finitos periódicos tenemos que el periodo es 9. Acá puse el 0,9 periódico porque es como un pequeño diamante en bruto que tienen los decimales finitos periódicos. Es el 0,9 periódico, que ahí alguna persona puede saber su valor realmente numérico. Y acá en los decimales infinitos semiperiódicos tenemos que el periodo va a ser 34 y el anteperiodo se llama la cifra restante que quedaba fuera de nuestro periodo, que en este caso justo es el 2. ¿Ya? Tenemos periodo y anteperiodo en los decimales infinitos semiperiódicos. Y esos son los tres tipos que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros queremos transformar una fracción a decimal, lo que tenemos que realizar es si los decimales, los números son todos diferentes, ¿sería finito? Ahí probablemente, como uno no podría encontrar un patrón, incluso podría llegar a ser un número irracional, porque los números irracionales también son números que poseen infinitas cantidades de decimales, pero no poseen ningún orden. Por ejemplo, acá lo dijo Franco que un ejemplo podía ser pi. Ya, pero eso después podemos hacer la diferencia de eso. Podemos pasar de fracción a decimal. Y acá que se realiza, podemos dividir el numerador por el denominador. Básico. Acá 1 dividido 5 es 0,2. O sea, branco, lo siento. Tenemos decimales finitos a fracciones. En este caso, lo que se realiza para transformar es que se escribe el número completo que aparece acá, sin su respectiva coma, que separa la parte entera con la parte decimal, y el denominador se escribe un 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales tenga. Por ejemplo, acá sale S, pero yo podría tener algo como 0,123, y eso sería igual a 123 dividido en 1, 2, 3. Y esta es la cantidad de cifras decimales que tiene el número, ya que es exactamente igual. De ahí ustedes pueden ver si es que los pueden simplificar y si es que pueden reducir aún más ese número. Siguiente. Tenemos la transformación de decimales periódicos a fracciones. En este caso, el numerador se escribe como número completo, sin la coma, y se le resta la parte no periódica. Y en este caso, el denominador se colocan tantos nueves como dígitos posea el periodo. ¿Ya? En este caso, tenemos lo que aparece acá, que tendríamos 0,53 periódico. Tenemos 53 menos 0, que es la parte que no tiene periodo, dividido en 99 porque tenemos dos cifras decimales. Entonces, en ese caso, nos quedaría 53 sobre 99. Y en el otro caso, tenemos 1,23 periódico, y tendríamos 123 menos 1, que es la parte que queda fuera del periodo, dividido en 99 porque también tenemos solamente dos cifras decimales acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber y en realidad cómo llegar a esa fórmula de decir ya, cómo puedo escribir como fracción, por ejemplo, el 0,3 periódico? Ya uno sabe, por lo que acabamos de decir acá, que esto va a ser lo mismo a 3 menos 0 dividido en 9, que esto es 3 sobre 9,
que eso es 1/3, ¿cierto? Pero ¿cómo se llega a eso? Así como, ¿cómo dijeron ya? ¿Cómo llega a ese resultado? Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña explicación de por qué sucede esto. Si yo defino este número, por ejemplo, yo digo x es igual a 0,33333 infinitamente. Y luego ese número, por dar un ejemplo, yo lo multiplico por 10 para pasar un 3 hacia la parte entera. Por ejemplo acá, si yo tengo 10x, eso va a ser lo mismo que multiplicar esto por 10, que está acá abajo, y vendría siendo 3,33333. Y no había problema porque todos los números hacia allá se van a repetir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Decir, ya, pero yo quiero encontrar cuánto vale x, pero escrito como fracción. Entonces vamos a trabajar esto como una ecuación. Vamos a hacer, ¿cuánto es 10x menos x? Y en este caso, si se dan cuenta, si restamos estas dos expresiones, se me va a eliminar eso. Y todos los números que están fuera o están en la parte decimal. Entonces, en este caso, se llegaría a que el resultado de esta resta es 3. Entonces, ¿después qué puedo realizar? 10x menos x me da 9x. Y esto es igual a 3. Y entonces x es igual a 3/9. Entonces x es igual a 1/3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 1/3 es exactamente lo mismo a 0,3 periódico y que eso también es igual a 0,3 periódico. ¿Ya? Esa es como una explicación de dónde proviene esta forma de escribir o de transformar un número periódico a un número fraccionario. Para aquellas personas que quizás no se lo hayan pasado o quizás se le hayan dicho esta es la forma y ustedes hayan quedado como con la duda así como ¿y de dónde viene? De acá viene. ¿Ya? Con los semiperiódicos se puede hacer lo mismo, pero ya lo dejo a tarea para ustedes si es que quieren realizar eso para no alargar tanto esta sesión. Pero es casi de manera similar. Ahí ustedes después quizás me escriben un correo diciéndome, profe, encontré esto y me salió tal cosa. Entonces, en este caso, de los decimales semiperiódicos a fracciones, el numerador se escribe como número completo, sin la coma, y se le resta la parte no periódica. Exactamente lo mismo que sucede arriba. Pero lo que sucede con los semiperiódicos es que el denominador va a tener tantos 9 como dígitos posea el periódico, seguido de tantos ceros como dígitos posea el anteperiódico. Entonces, en este caso, tenemos el 1, 2, 3, 4, que es todo este número completo escrito como número entero, menos 12, que es la parte que no tiene el periodo, y en el caso vamos a estar dividido por 9, 9, que es la parte que cubre el periodo, seguido de 2 ceros, que es la otra parte que no tiene el periodo. Por un momento. Ahora sí. Entonces, de esa manera se puede pasar un número semiperiódico a una fracción. Ya acá yo le repito, le dejo como tarea para aquellas personas que quieran estar interesadas a realizar como una operatoria similar a esta para ver a qué fórmula se puede llegar con eso. No es que estaba molestando afuera, por eso el perro estaba ladrando, pero ahora ya no. Aproximaciones. Tenemos la aproximación por defecto y la aproximación por exceso. Entonces, a veces se va a necesitar aproximar de distintas formas, ¿ya? O trabajar con una cantidad de decimales que son muy grandes. Por ejemplo, los números periódicos que se dice. Y por lo tanto, en ciertas ocasiones es necesario aproximarlo. Las aproximaciones que resultan valores que el valor inicial
se llaman aproximaciones por defecto. Y las que resultan mayores al valor inicial se llaman por exceso. La por exceso se puede entender, porque va a ser más grande el número al valor inicial que realmente se tenía. La por defecto hay como que recordar solamente el concepto. Entonces, por ejemplo, para aproximar por defecto, se identifica la posición a la que se quiere aproximar, luego se considera las cifras decimales hasta esa posición y ninguna otra. Entonces, por ejemplo, acá dice aproximar por defecto a la décima el número 3,47. Y en este caso resulta solamente 3,4. Esperen ahí. Ahí tenemos el 3,4, ya que la aproximación por defecto corta el número acá, ignora todo el resto. Ahora, si es que nosotros tuviéramos una aproximación por exceso, identifica la posición a la que se quiere aproximar, luego la cifra se aproxima y se debe aumentar en una unidad, sí o sí, si es que piden aproximar por exceso. Entonces, en este caso, aproximar por exceso a la décima el número 15,28. Entonces, en este caso, identificamos la décima y la aumentamos sí o sí. Acá no tiene la condición como el redondeo y esas cosas. Entonces, el número con el cual terminamos es 15,3. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de redondeo y cosas así, ahí uno tiene que ver los casos, si es que era menor que 5, mayor que 5, como pasó también con la ley de redondeo acá en Chile, que ya las monedas de peso como que no cuentan. Cuando uno está trabajando con dinero en efectivo, pero si uno realiza una operación bancaria, sí cuentan las monedas de peso. Ya, entonces, tenemos las otras aproximaciones que son truncar o redondear, que un número real puede ser aproximado por truncamiento o por redondeo. Teníamos anteriormente defecto y exceso, y ahora tenemos truncar o redondear. Entonces, truncar un número, se identifica la posición a la que se quiere truncar y luego se considera la cifra decimal hasta la posición que se consideró. Es como, entre comillas, una aproximación por defecto, ya que solamente, por ejemplo, acá dice truncar a la milésima el número que está acá. Entonces solamente se consideran esos números. ¿Ya? Es como un sinónimo de truncar por defecto. Y redondear tiene los casos que yo le había dicho recientemente. Nosotros tenemos que identificar la posición que se quiere redondear, luego se va a considerar la cifra decimal inmediatamente siguiente, uno identifica la posición, mira el número que está al lado, y a partir de ahí, si es que la cifra que está al lado es mayor que 5, es menor acá decir. Es menor que 5, no es mejor. No hay modificaciones en las cifras y las cifras se conservan. Si la cifra es mayor o igual a 5, la cifra se aproxima, la cifra para aproximar se debe aumentar en una unidad. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Ejemplo 1, redondear a la centésima el número que aparece acá. Identificamos décima, centésima, el número que está al lado, que está acá, es un 1. Como es un 1, se deja exactamente igual hasta ese punto. Y en el otro caso, tenemos redondear a la milésima el número que aparece acá, décima, centésima, milésima. Vemos este número, es mayor o igual a 5. Entonces, hasta este punto se aumenta en una unidad el 2 que está acá. Ya, se ve afectado. Entonces eso es redondear si es que la cifra que está al lado de lo que nos están pidiendo es mayor o igual a 5. Ya. Entonces, en sí, eso es todo lo que deben saber. Por ejemplo, acá vamos a hacer un paneo general del Power. Es todo lo que deben saber de números. Es todo lo que deben saber de números racionales.
Pero hay que recordar que esto, tanto como los números enteros y naturales, racionales, aplican para todo lo que viene después. Por eso es bueno tener una muy buena base sobre esto. Saber sumar bien, saber multiplicar bien y todo lo otro. Catalina, dígame, tiene una duda. Ah, bueno, ahora sí. Ya, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Es que el año pasado el profe nos había puesto un como desafío Ya. que era de, si no me acuerdo bien, creo que era 0,9 infinito, era lo mismo que uno, algo así, porque no había un número entre medio, algo así. Es que no me acuerdo bien, Claro, entonces... claro, claro. Ese, y es el mismo que yo les puse ahora. Ah, ya. El que está acá arriba. Vamos a buscarlo. Acá. Este que está 0,9 periódico. De hecho, si seguimos la misma que realizamos abajo, esto se va a escribir como 9 menos 0 dividido en 9. Eso es lo mismo que 9 sobre 9. Y eso es igual a 1. ¿Ya? Hay muchas formas de poder demostrar eso. Hay muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, una de esas formas para decir, ah, ya, pero profe, 0,9 periódico es 0,9 periódico, no es 1. Y eso tiene que ver con la densidad de los números racionales. Eso lo pueden buscar. Pero, por ejemplo, claro, es como decir, oh, pero ¿cómo va a dar 1? Les voy a dar el siguiente ejemplo que lo aprendí de un profe en la universidad. Si yo tengo lo siguiente, tengo 0,3, 3, 3, 3, 3. O sea, básicamente 0,3 periódicos, ¿cierto? Y yo a eso le sumo 0,3, 3, 3, 3. Le vuelvo a sumar 0,3 periódicos. Y si yo tengo 0,3, 3, 3, 3, tengo 6, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que, como lo habíamos transformado, de hecho habíamos probado que esto era lo mismo que decir, ah, ya, pero esto es un tercio, ¿cierto? Esto también va a ser un tercio, esto también va a ser un tercio. Si yo sumo todo esto, me da un tercio, más un tercio, más un tercio, ¿cierto? Y eso es exactamente lo mismo a 3 tercios. Y eso suma, ¿cierto? No hay problema si es que nosotros lo vemos cada uno por separado y lo sumamos, ¿cierto? Ahora, si es que se suma y nosotros estamos siguiendo ese mismo patrón, tenemos que la suma de todo esto es 0,9, 9, 9, 9, 9. Y podemos continuar así. Entonces esto es 0,9 periódico. Y la suma de esto también da 1. Si es que lo ven así. Ya, pero tiene que ver con, si es que desean buscarlo, búsquenlo y se los voy a dejar acá escrito en el chat como densidad en los números racionales. ¿Ya? Ahora, o sea, si es que tienen alguna otra consulta, dejémoslos cuando ya vayamos avanzando en los ejercicios para que así quede bien como la longitud del video y tampoco quede como un video de 1 hora 40, por así decirlo. Entonces, vamos a resolver el número 1. Tenemos 9 octavos menos 3 quintos. De nuevo, acá vamos a aplicar mínimo con un múltiplo entre 8 y 5, que en este caso lo vamos a tener como 40. Y nos queda 9 por 5, lo vamos a anotar acá, 9 por 5 menos 3 por 8. 9 por 5 es 45, menos 3 por 8, que es 24. Y eso nos queda dividido en 40. Y esto es exactamente lo mismo a 45 menos 24 nos queda 1. Nos queda 21 dividido 40. Y 21 dividido 40 lo podemos realizar su operación y nos va a dar que es 0,525. Así que
lo queremos seguir realizando, por ejemplo acá, tenemos que esto va a ser 21 dividido 40. No cae ninguna vez nuestro número. Tenemos 0. Entonces la idea ahora es ver cuántas veces cae 240, o sea, 210 en 40. Nos cae 5. Nos sobran 10. Tampoco, no nos cae de nuevo. 0. ¿Cuántas veces cae el 40 en 100? 2. ¿Cuánto nos sobra? 20. De nuevo, agregamos un 0. Y nos cae eso 5 veces. Y no nos sobra nada más. Estos ejercicios no son de la guía que mandé. Estos son todos los que son DENRE. Y los que no son DENRE yo los envío. Que esos sí los puedo diferenciar mejor. Se los puedo mandar así como todos de Word. Ya. Entonces en este caso la alternativa correcta de este problema era la alternativa D. Ahora, en el ejercicio 2, este igual es súper típico. Siempre, la mayoría de las veces se colocan fracciones de fracciones. Entonces vamos a tener un tercio más 2 sobre 1 menos un cuarto. Vamos a resolver esto primero. ¿Cuánto es 1 menos un cuarto? Vamos a tener un tercio más 2 dividido en 4 sobre 4. Esta es una forma de realizarlo. Por ejemplo, a mí me acomoda interpretar el entero de esta manera para que al restarle la otra fracción yo pueda hacer una resta más simple de denominadores iguales. En este caso vamos a tener un tercio más 2 sobre 3 cuartos. Y acá existe una fracción de una fracción. ¿Qué se realiza en una fracción de una fracción? Vamos a, en el numerador, poner el producto de los extremos. En este caso el 2 está dividido en 1. Vamos a tener 2 por 4, que son los extremos. Y en nuestro denominador va a quedar la multiplicación de los datos centrales, que en este caso va a ser 3 por 1. Ahora, esta es una forma de verlo. Por ejemplo, esto es exactamente lo que aparece acá. Es exactamente lo mismo escribir 2 dividido en 3 cuartos. Y como existe una división de fracciones de esta manera, el segundo término nosotros lo dábamos vuelta, o sea, lo multiplicábamos por el inverso multiplicativo. Y nos queda 2 por 4 tercios. Que es exactamente lo mismo de tener esto, ya que el 2 se puede dividir en 1. Ya, si se dan cuenta, este método acá es exactamente lo mismo que este de acá. Para que les quede bien la explicación de por qué son extremos y datos centrales. Entonces en este caso nos queda un tercio más 8 tercios. En este caso nos queda 9 tercios. Y eso es 3. Entonces en este caso la alternativa correcta de este problema era 3. De nuevo, al final de la sesión voy a dar el tiempo para aquellas personas que les quieran sacar pantallazos a estos problemas. Voy a dejarlo de desarrollo acá. Y vamos a continuar. Entonces dice, si a si a 5 sextos se le resta un tercio, resulta ¿qué cosa? Entonces vamos a tener 5 sextos menos un tercio. Acá, ¿qué vamos a realizar? Vamos a igualar los denominadores. Vamos a tener 5 sextos menos 2 sobre 6. Es exactamente lo mismo un tercio. Lo voy a hacer de maneras todas como muy distintas. En algunas voy a aplicar mínimo con múltiplo, en otras voy a aplicar amplificación, que por ejemplo pasó acá, para que se den cuenta que son métodos exactamente equivalentes. Y en este caso nos queda 5 menos 2 son 3, y nos queda 3 sextos. Acá podemos dividir por 3, o sea, vamos a dividir nuestro numerador por 3 y nuestro denominador por 3, y acá nos va a quedar un medio. Ya, que en este caso era la alternativa. Ahí estamos simplificando. En la parte de acá le voy a poner como una letra A, que estamos amplificando, y acá estamos simplificando.
Número mixto. ¿Cuántos séptimos son equivalentes a 2 enteros 5 séptimos? Entonces, en este caso, vamos a recordar cómo pasar de un número mixto a un número a una fracción impropia. Tenemos 2 5 séptimos va a ser igual a 2 por 7, 14, más 5 dividido en 7, y esto es exactamente decir 14, que es 2 por 7 más 5, nos da 19 séptimos. Entonces, ¿a cuántos séptimos son equivalentes? A 19. La letra A. 5. ¿Cuál de las siguientes operaciones da o dan por resultado la unidad? ¿Qué significa esto? Que den como resultado 1. Acá tenemos 7 más 5 nos queda 12. Ahí sí, 12 sobre 12. Y esto da 1. Correcto. Acá tenemos multiplicación. En la multiplicación, se me fue a decir anteriormente, porque no lo estábamos haciendo en ejercicios, que nosotros podemos simplificar. Siempre y cuando estén en distintos lados de su fracción. Por ejemplo, acá tenemos 7. Se puede simplificar acá. Nos queda 1, nos queda 1. Y 12 también se puede simplificar acá y nos queda 1. Nos queda 1. Entonces la multiplicación de esto va a ser 1 dividido 1, que es 1. ¿Ya? Ahora, acá hay una división y por eso hay que tener cuidado, porque esta división se puede reescribir como 13 dividido 12 por 13 dividido 12. Uno tendería a decir, ya, pero simplifico todo esto igual como en la anterior. Pero en este caso no se puede, porque no está escrito como multiplicación, sino que como división. Entonces acá, lo único que uno puede hacer es decir, ya, tengo 13 por 13 dividido 12 por 2. Y eso es distinto de 1. ¿Ya? Entonces en este caso la alternativa correcta para esto era la alternativa D. Ahora, si es que ustedes pillan un error de repente o algo así, avísenme, porque hoy día me pasó que multipliqué 3 por 3 y me dio 6. Así que uno también se puede equivocar. Si notan algún error, me avisan nomás y lo corregimos. El orden de los números que aparecen acá, de menor a mayor es. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos 3 fracciones, entonces no podemos hacer la comparación de la multiplicación cruzada, sino que vamos a tener que amplificar denominador o vamos a tener que amplificar numerador para que queden todos iguales. Entonces, en este caso, de manera más cómoda, vamos a amplificar nuestro denominador. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 8, para aquellas personas que no sepan cómo determinarlo, lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, 3, 6, 8. Y vamos a empezar a dividir por números primos, como lo habíamos hecho en la sesión anterior para encontrar el mínimo común múltiplo. Vamos a tener, dividimos por 3, nos queda 1, nos queda 2, vamos, y acá nos queda 8. Vamos a dividir por 2, nos queda 1, y acá nos queda 4, dividimos por 4, acá podemos, nos va a quedar 1. Entonces en este caso nos va a quedar la multiplicación de todo esto, que es 24. Entonces, en este caso, vamos a tener que igualar los denominadores. Entonces, ¿por cuánto yo tengo que multiplicar a 3 para llegar a 24? Por 8. Entonces me va a quedar 2 por 8, 16 dividido 24. Eso sería la primera. La segunda tendríamos por cuánto yo tengo que multiplicar a 6 para llegar a 24, por 4. Entonces me queda 20, que sería 5 por 4, dividido 24. Y la última, tenemos que multiplicar 8 por 3, y nos quedaría 3 por 3, que es 9, dividido en 24. ¿Ya? Si igualamos denominadores, tenemos que multiplicar el numerador por exactamente la misma cantidad que estamos multiplicando al denominador para llegar al resultado que nosotros queremos. Entonces, en este caso, dice de menor a mayor. Entonces, el número menor es C, que está acá. Descartamos todas estas. Después el número siguiente es A. Y acá tenemos nuestra alternativa correcta, ya que el orden es
C es menor que A y S es menor que D. Ya, les repito, acá estamos ocupando solamente una manera, pero podrían ocupar cualquier método que yo les puse acá, que podrían pasarlo a decimal. De repente es como medio complejo hacer eso con otros números, si es que no son tan expeditos para hacer divisiones rápidas. Si no, podrían hacer cualquiera de los otros métodos que yo les muestre. Ahora, operatorio entre números decimales. Entonces, multiplicación de decimales tenemos acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les recomiendo acá? Como para que lleguen a un resultado como más, ¿cómo decirlo? Que no se enreden con la multiplicación de decimales, es que pasen la fracción. Por ejemplo, acá vamos a tener 26 décimos menos 2 por 38 décimos, dividido en 26 décimos por 6 más 38 décimos. ¿Ya? Y en este caso, así, quizás se podría trabajar de manera más rápida y quizás no se puedan equivocar en poner las comas y en hacer toda esa operación que requiere multiplicación o división de decimal. Entonces, en este caso, vamos a tener 26 décimos menos. Porque transformamos cada número decimal a fracción. Entonces, para eso nosotros escribíamos el número completo dividido por un 1, acompañado de cuántos ceros tenía la parte decimal. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener 6,76 dividido 10, dividido en 26 por 6, que acá nos queda 2, 3, dividido 10, más 38 dividido 10. Entonces en este caso, ¿qué vamos a tener en nuestro numerador? Vamos a tener 26 menos 76, que en este caso nos va a quedar menos 50, dividido 10, dividido en 8 más 2 son 10, nos queda 0, 1, 3, 3, 7, y acá nos queda 1, dividido en 10. Entonces en este caso, lo que nos quedaría es menos 5 arriba. Lo quiero dejar en una manera que se pueda ver bonito, ¿no? Menos 5 dividido en 17. Pero un poco, vamos a corroborar. Ya, entonces nos queda este número. Ahora, ¿qué sucede acá? No se parece absolutamente nada a cualquier número que aparezca ahí. Entonces vamos a tratar de ver qué podemos realizar o cómo se podría reescribir de otra manera. Por ejemplo, este método no funcionó para llegar a la respuesta como instantánea acá. Entonces en este caso, vamos a borrar esto. Y vamos a realizar la multiplicación tal cual está acá. A pesar de que, por ejemplo, yo les diga que es exactamente lo mismo. Ahora, en realidad no era necesario borrar todo. Voy a deshacer un poquito. Ahí. Ya, entonces, de nuevo, vamos a tener 2.6 menos 2,38. No, 2 por 3,8 divididos en 2,6 por 6 más 3,8. Eso lo vamos a hacer de la manera directa. Entonces en este caso nosotros teníamos que
en el numerador nos iba a quedar menos 5. Sí o sí. Porque ya habíamos visto que era menos 50 sobre 10. No hay manera que ver otro número. Era un número preciso y justo ahí. Y en el denominador nos va a quedar 2,6 por 6. Acá lo vamos a tener 2 sobre 1. 2 por 6, 10. O sea, 2 por 6, 12. Más 1 es 13. Nos queda 13,2. Más lo otro. Y también nos da exactamente lo mismo. 17. Bueno, en este caso vamos a dejar pasar este. Si es que alguien encuentra algún error de cómo se podría haber encontrado la pifia, vamos a seguir. Siguiente dice, tres atletas corrieron 100 metros planos. Javier cronometró 11,3 segundos. Arturo cronometró 11,2 segundos. 0,2 segundos. Y Marcelo cronometró 11,2 segundos. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Vamos a ordenarla. Tenemos que el que se demoró una mayor cantidad de tiempo es Javier, que se demoró 11,3. Luego, el que se demoró menos fue Arturo, con 11,02. Y entre medio tenemos a Marcelo, que se demoró 11,2 segundos. Ya, tenemos ese orden en este caso. Entonces ahora vamos a ver las afirmaciones que nos dicen. Y vamos a ponerle sus letras respectivas. Javier, Marcelo y Arturo. Javier, ¿llegó después de Marcelo? Sí, acá lo podemos ver. La primera es correcta. Arturo llegó primero. Por ejemplo, podemos leer al tiro la tercera. También es correcta. Entre Arturo y Marcelo hay 18 centésimas de segundo de diferencia para llegar a la meta. Y eso, por ejemplo, es lo que vamos a ver. Entonces, a Arturo, que está acá, vamos a tener 11,02. Le vamos a sumar las 18 centésimas. ¿Qué significa eso? 0,18. Para ver si es que nos da exactamente lo mismo que a Marcelo. Ahí sí. 2 más 8 son 10. Sobra 1. 1 más 1 es 2. Y tenemos aquí que esto es 11,2 segundos. Entonces, la afirmación 2 también es verdad. Ya, entonces tenemos la alternativa E. Siguiente. 9. Y se me perdió acá. Ahí sí. El número racional 10 sobre 7 es igual a 10 por 0,7. Lo vamos a escribir 10 por 7 décimos. Y no es lo mismo, ya que esto es exactamente lo mismo a 7 y en realidad no es igual. 0,10 más 0,7 y tenemos que tampoco eso es lo mismo, ya que esto es lo mismo que 0,8 y eso es 8 sobre 10. Tampoco sucede eso. Tenemos que es lo mismo a 7 tercios más 3 cuartos. Y eso no puede ser, ya que la suma en este caso no es de esa manera. Uno no suma numerador con numerador y denominador con denominador. No busca el mínimo con un múltiplo. Entonces tampoco esto va a ser. 7 más 3 séptimos. En este caso vamos a tener que es 14 más 3 dividido 7. Y eso es 17 séptimos. Y finalmente tenemos esta. La E, que es la alternativa correcta. ¿Y por qué lo es? Vamos a hacer un poco de espacio. Porque como tenemos una división de un séptimo, nos queda multiplicado por el inverso del otro, que sería 10 sobre 1. Y eso es 10 sobre 7. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar este último para finalizar
con el décimo acá. Después yo les voy a mandar, por ejemplo, los pantallazos sobre los ejercicios del 11 al 20, porque eran hartos los de acá. Igual cualquier ejercicio que tengan dudas con lo que yo les envíe a su correo, también me los pueden escribir por correo, poniendo en el asunto así como duda ejercicio PTU, como para diferenciarlos con los otros que tengo del colegio. Entonces acá vamos a tener AC es igual a AB tercios. Entonces, ¿en cuál de ellas C es 0,3 periódico? ¿Ya? Entonces, acá vamos a sumar 0,3 más 0,4, que es lo mismo que 0,7. 0,7. Y nos dicen que AC es exactamente lo mismo a 7 décimos, ¿qué es eso? Dividido 3. O sea, que esto es exactamente lo mismo a 7 30 avos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si tenemos que AC es igual a eso, nosotros le podemos restar a este valor para determinar el valor de C. Por ejemplo, si ustedes tienen el segmento AC y ustedes a esto le restan A, ustedes van a tener el valor de C. Para que lo tengan por ahí anotado. Entonces, en este caso, vamos a analizar la primera. Y tenemos que A es 0,3. O sea, vamos a tener 7 tercios menos 3 décimos. Va a ser igual a C. Entonces vamos a tener 7 sobre 30 menos 9 sobre 30. Y en este caso tenemos que esto es exactamente lo mismo a 2 sobre 30. Y eso es distinto a 0,3 periodo. Entonces la primera no sería. Vamos a borrar todo ahora. Vamos a borrar el recuadro. Vamos a borrar. Ahí sí. Vamos a realizarlo ahora. Vamos a tener 0,33 más 0,34 es lo mismo a decir 0,67 y eso es lo mismo que decir 67 sobre 100. Y a esto, que es el resultado de AC, lo vamos a dividir en 3. O sea, es el resultado de AB, lo siento. Lo vamos a dividir y le vamos a encontrar cuánto vale realmente AB. Espérame. Voy a tratar de corregir algo. Ahí sí. Todo de nuevo, me di cuenta de un error garrafal que estaba haciendo. Si, por ejemplo, acá estuviera el 0, de 0 a A valdría 0,3. De 0 a B valdría 0,4. Y lo que está entre medio es AB. Entonces yo le puedo restar todo el resto que está hacia atrás. Entonces en el primer caso, AB es exactamente lo mismo a B menos A, que en este caso es 0,1. Me he equivocado muy fuertemente ahí, lo siento mucho. El segmento AB vale 0,1. Ahora, si se divide eso en 3, o sea, vamos a tener un décimo dividido en 3,
Eso es exactamente lo mismo a 1 sobre 30. Y ahora, si yo a esto, que es AC, o sea, es todo este segmento de acá, es todo esto que está acá. Si a eso yo le resto el otro valor, vamos a obtener cuánto vale realmente A, o sea, C, por así decirlo. Entonces, si AC vale eso, vamos a saber cuánto vale A realmente. Ya que AC va a ser exactamente lo mismo a C menos A. Y yo ya sé cuánto vale A. Entonces tengo que AC vale 1 sobre 30. Y esto es exactamente lo mismo a C menos A, que en este caso A era 3 sobre 10. Y ahora yo puedo despejar cuánto vale C. Entonces C va a ser exactamente lo mismo a 1 sobre 30 más 3 décimos. Y ahora sí, desarrollamos todo esto. Entonces C nos va a quedar que es 1 sobre 30 más 30, 9 sobre 30. Estamos amplificando. Y en este caso nos va a quedar que esto es lo mismo que 10 sobre 30 y esto es 1/3. Ahora sí, lamento el error que había hecho ahí. Se me habían confundido unos pensamientos. Y esto es exactamente lo mismo a 0,3 periódico. Ya, entonces la primera había dicho inicialmente erróneamente que estaba mal y en realidad sí está bien. En la primera sí es 0,3 periódico. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de la hora. Ahora, vamos a ahorrar un poco. Entonces, ahí. De nuevo, vamos a tener nuestro... en la parte de acá, primero lo que encontramos, de hecho voy a hacer el mismo procedimiento blanco para que se pueda entender. El segmento AB va a ser exactamente lo mismo a restar el valor de B con el valor de A. Entonces en este caso nos va a quedar 0,34 menos 0,33. Y esto es exactamente lo mismo a 0,01. ¿Ya? Ahora, el segmento AC es exactamente lo mismo a AB tercios. Entonces, ¿qué significa eso? Que es lo mismo a 1 sobre 100, si es que lo pasamos a fracción, dividido de 3. Y eso es lo mismo que 1 sobre 300. ¿Ya? Entonces ahí se tiene el segmento AB cuánto vale, se tiene el segmento AC cuánto vale, entonces ahora necesitamos saber cuánto vale C para que el segmento AC valga eso. Entonces hacemos lo mismo que acá arriba. El segmento AC va a ser exactamente igual a C menos A. Entonces, acá, C va a ser igual a lo que vale el segmento AC más A, si es que se despeja, por así decirlo. Entonces acá, C va a valer 1 sobre 100 más 33 sobre 100. Si es que se pasa a fracción. Entonces en este caso, esto va a ser igual a... Era 1 sobre 300, 1 sobre 300. 1 sobre 300
Entonces amplificamos, tenemos 1 sobre 300 más 99 sobre 300. Acá amplifiqué por 3 el numerador y por 3 el denominador. Entonces, desarrollando esto, tenemos que C va a ser igual a 100 dividido 300. Y esto es exactamente lo mismo a un tercio. Y un tercio, si es que uno hace la división, es lo mismo que 0,3333. Continúa. Entonces, en este caso, C tiene que valer 0,3 periódico. ¿Ya? Ahí sí lo hice un poco más ordenado. Sí, sí sé que en el anterior lo hice como un poco más desordenado, pero fue porque como que ajusté un poquito el cerebro. Ya, entonces la 2 también lo cumple. Entonces vamos a tener que la 1 lo cumple y la 2 también. Y ahora vamos a analizar la 3 de manera exactamente igual. Entonces, claro. Por eso la manera es súper mecánico el tema de repente de la PSU y de la PTU. Mientras más ejercicios que uno realiza, uno le va a hacer como más clic en el cerebro como hacer algo. Por eso en cierto momento me di cuenta que estaba mal. Ya, entonces acá, en el ejercicio 3, o sea, en la afirmación 3, tenemos que AB, de nuevo, va a ser la resta entre D menos A. Entonces vamos a tener 0,44 menos 0,333. Entonces en este caso nos va a dar 0,111. Y eso lo vamos a dividir en 3. Entonces AB vale eso. Ahora, AC, de nuevo, va a ser AB dividido 3. Y esto va a ser exactamente lo mismo a 111 dividido 1000 dividido 3. Y esto es lo mismo que decir 111 dividido 3000. Entonces hace vale eso. Y vamos a tener que AC es lo mismo que C menos A. Entonces habíamos dicho que C iba a ser igual a C más A. Entonces C va a ser igual a 111 dividido 3000 más A, que en este caso es 333 dividido 1000. Y vamos a sumar esas fracciones. Entonces en este caso en C vamos a tener 111 dividido 3000 más esto multiplicado por 3, que va a ser 999 dividido 3000. Entonces en este caso vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 999, 111 y sumamos. Nos queda 10, nos sobra 1, nos queda 11, nos sobra 1, nos queda 10 de nuevo y nos queda 11. Entonces en este caso C nos da 1110 dividido 3000. Ahora, ¿cómo darse cuenta que eso realmente no es 0,3 periódico? Ya que si fuera 0,3 periódico sería un tercio, ¿cierto? Entonces C tendría que valer 1000 dividido 3. O sea, dividido 3000. Y eso sería un tercio. Entonces, si se dan cuenta, este número de acá es mayor que eso. Entonces, esto es distinto a 0,3 periódico. ¿Ya? Acá tienen, de nuevo, hay que como que
llevar un poco más allá el pensamiento como para darse cuenta que eso realmente no es 0,3 verídico. Ahora, ¿qué error hubiera cometido alguien al decir, ah, ya, pero tengo 111 más 999, 1000? Porque hay puros 1 y de repente uno dice, ah, ya van a dar puros 0 porque son puros 9 más 1. Entonces en este caso no era así. Hay que tener cuidado con eso porque siempre ponen como cositas así. Como para ver si que realmente estaban atentos o estaban tratando de hacer todo de la manera más rápida posible. Entonces en este caso, en la afirmación 3 no se cumplía. Que aparece acá. Entonces solamente se cumplía en 1 y en 2. Ya. Lo siento porque al final me mandé como por así decirlo, entre comillas, un gas cerebral, que se me desconectaron unas neuronas. Eh, pero como ven, tienen que tener de repente ojo, tienen que tener de repente cuidado con la comprensión de algún problema, porque cualquier persona se puede equivocar. Depende de si es que pueden lograr identificar si es que están cometiendo algún error y quizás así corregir. ¿Ya? Cualquier persona se puede equivocar. Pero eso, ahora voy a dar paso para que puedan hacer sus consultas.